¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la obra de este autor argentino, para algunos famosos, para algunos otros no. Yo lo conocí en particular porque Roberto Bolaño en una de sus entrevistas, creo que la más famosa, lo menciona a él como aquellos autores contemporáneos, para ese entonces lógicamente, de los que más le generaba interés su obra, sus publicaciones. En este caso, inicié yo por la obra del Cerebro Musical de César Aira, que es un compendio de cuentos largos, de relatos breves, unos supremamente cortos a propósito, de un montón de épocas. Él acostumbra, por ejemplo, al final de cada relato a poner la fecha en la que, no sé si se publicó o se escribió, me imagino, entre los años 92, ahí del 2003, y uno logra notar en este caso cómo cambia no su prosa, sino las temáticas que abarca o la profundidad con las que lo toma. Hay de todo aquí prácticamente, o sea, absolutamente diversa. Es una mixtura de todo. El cerebro musical, por su parte, como se llama pues, como tiene la portada del libro, es un relato más o menos corto que, más allá de su realismo, habla sobre un objeto supremamente interesante, cargado de arte, cargado de imaginación profunda, difícil de interpretar, sino que si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo. Es uno de los cuentos más complejos y extraños que yo realmente he leído. Este y el de Mil Gotos, por ejemplo. Sin embargo, tiene unos otros que son, sin dejar un lado del surrealismo o quizás la creatividad del autor, son un poco más amenos para un lector. Quizá, por ejemplo, hay un cuento que se llama El Perro, otro que incluso a propósito estaba releyendo, que se llama El criminal y el dibujante, que me parece maravilloso. Utiliza temáticas como el tiempo, como el arte, un profundo admirador y crítico del arte en este caso. También las memorias de su infancia en Pringles, en este caso Pringles, perdón, como se dice, una ciudad o un pueblo, no sé, donde él nace en Argentina. Me parece súper maravilloso este autor, a mí me gusta mucho. Sin embargo, es un autor, o bueno, su obra es una obra de amor y odio, porque soy consciente también que hay muchas obras de él, al ser un autor tan prolífico, que te pueden gustar o no. A mí, en mi caso, a pesar de que soy un admirador de su trabajo, hay obras que realmente o no las entiendo, sinceramente quedan inconclusas a mi parecer, pero es una costumbre de él terminar las obras en el momento que él diga, en el momento que él quiera. También muy propio de su carácter de escritor, es decir, él es muy impresionista de pálpitos, empieza a escribir y no tiene ninguna norma, ninguna regla preestablecida antes de empezar a escribir. Así que, bueno, tengo algunas otras de sus obras, como Canto Castrato. Esta es una de sus pocas obras, si no estoy mal, creo que es la más larga que tiene, que la escribe hace bastante ya. Y bueno, otras más recientes como Prince. Pero en realidad yo creo que lo más maravilloso de su obra es salir quizás de ese elemento tradicional de la novela hispanoamericana, en particular de los últimos tiempos. Creo que es bastante creativo, tiene una fuente o una corriente bastante de Jorge Luis Borges, incluso él mismo lo dice en sus entrevistas. Me parece maravilloso. Creo que la oportunidad de leer estos libros, estos compendios de relatos, son muy útiles para, digamos, para conocer la extensión de su obra. Me parece más recomendable leer estos compendios de relatos antes de quizás saltar por una obra o por una novela corta, como él llama, de él, porque son algunas bastante profundas, no digo pesadas, pero sí como que hay que empezar a bañarse en su literatura, en su forma de interpretar. Tiene una prosa muy, no digamos más allá de prosaica, me parece que es supremamente fácil de entender. Utiliza mucho los diminutivos, pero en realidad me gusta mucho, me parece súper interesante, muy creativa. Incluso no me parece raro que por eso esté nominado, haya ganado el premio Pulitzer y haya estado durante varios años nominado al premio Nobel. Infortunadamente no lo ha ganado, pero bueno,
creo que es muy útil. Denle la oportunidad a leer El cerebro musical, a leer obras del escritor César Aira. Creo que es una oportunidad de abrirse a otras experiencias lectoras, narrativas, que estoy muy por seguro que ya hay bastantes escritores que han utilizado fuentes, imágenes o quizá aspectos muy parecidos a la obra o de la obra de Aira en sus cuentos, porque creo que son útiles, son para romper esquemas y son bastante, podríamos decir que impresionistas para un lector como yo, por ejemplo, que va o que se mete por primera vez a investigar y a leer una obra tan impresionante como la de César Aira. Es algo totalmente distinto a muchas cosas de las que uno lee últimamente y creo que merece la oportunidad y se lo recomiendo mucho. Ojalá les guste, pero es totalmente entendible si no les gusta. Creo que es, vuelvo y repito, es un autor de amor y odio, es un autor que desea seguir comprando sus obras, investigando más de él, o definitivamente dices no. Pero bueno, lo valioso es que exista un César Aira. Por ahí escucharon algún comentario, es muy cierto, es mejor que exista a que no exista. Pero si todos los autores fueran César Aira sería terrible porque es profundo, es profunda su forma de interpretar las situaciones más absurdas del mundo. Bueno, nada más, solo quería compartirles un poco acerca de esto, de esta obra tan maravillosa de César Aira. Les recomiendo muchísimo El cerebro musical, y bueno, ya estaremos hablando de más obras. Que estén muy bien, chao.